Hola, el día de hoy quería hacerles una reseña personal sobre el libro 1984 de George Orwell. Mi nombre es Gabriel Hernández y pues empecé a leer este libro básicamente porque me apasionó mucho la escritura de George Orwell. Ese tema de futuros distópicos me fascinó en el libro de La Granja Animal o Revolución en la Granja, y quería seguir leyendo más sobre el libro, sobre el autor, después de que terminé de leer ese libro. Y de alguna forma fue el que me introdujo de forma seria a leer de forma pues intensa. Me acuerdo en Santa Marta leyendo ese libro de Rebelión en la Granja y diciendo que me estoy perdiendo al no leer todos estos autores que de alguna forma son icónicos en la literatura o en la historia de la literatura. Entonces pues me fascinó bastante este autor y decidí empezar a leer un poquito más sobre él, y para mí llegó 1984, que es su joya. Entonces fue un libro que me encantó y por eso lo empecé a leer, porque por la reputación del autor. 1984 se desarrolla en una sociedad totalitarista en la ficticia nación de Oceanía, donde el partido controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La figura omnipresente del gran hermano es el símbolo del partido y representa la vigilancia constante y eh, em, el control absoluto en general. Winston Smith es el protagonista. Es un hombre de 39 años que trabaja en el Ministerio de la Verdad, en una entidad del partido encargada de reescribir documentos históricos para que se ajusten a la versión oficial de la historia, eliminando cualquier prueba de hechos que contradiga la narrativa del partido. Winston es consciente de esta manipulación y vive en una sensación de inquietud y rechazo hacia el sistema. Winston comienza a cuestionar el régimen totalitario el que está sometido y decide revelarse en secreto. Compra un diario donde comienza a escribir pensamientos de resistencia y memorias personales, acciones que en Oceanía son consideradas crímenes de pensamiento. A medida que se adelanta en esta resistencia personal, conoce a Julia, una joven que también trabaja en el ministerio y que comparte el desprecio hacia el partido. Ambos inician una relación romántica y un acto que es igualmente prohibido y que representa una forma de rebelión contra el sistema, ya que en Oceanía el amor es controlado y solo se permite con fines reproductivos en beneficio del partido. Winston y Julia eh, encuentran un refugio en una tienda de antigüedades donde disfrutan de una breve libertad lejos de la vigilancia del partido. Sin embargo, la rebelión es mucho más difícil de lo que parece, y pronto Winston es capturado por la policía del pensamiento, una fuerza que persigue cualquier acto o pensamiento de disidencia. La captura revela que fueron traicionados por O'Brien, un miembro del partido interno en que Winston había confiado, creyendo que compartiría sus ideales y que formaba parte de una supuesta resistencia contra el partido. En la segunda mitad de la novela se centra en el proceso de la tortura y reeducación que sufre Winston a manos de O'Brien en el Ministerio del Amor. Este es el lugar del castigo, este es un lugar de castigo y adoctrinamiento donde Winston es sometido a torturas físicas, psicológicas y forzado a aceptar la doctrina del partido sin cuestionarlo. O'Brien utiliza unas técnicas brutales y manipuladoras para romper el espíritu de Winston y convencerlo de que 2 más 2 es 5. Me acuerdo mucho leyendo esta parte y la verdad de cómo me hizo cuestionar de alguna forma algunas metáforas sobre el mundo real. Si realmente debemos creer todo lo que nos dicen pues en las noticias o en diferentes lugares. Como bastante profundo este libro en cuanto a eso. Una metáfora del 2 más 2 más 5 es una manipulación de la realidad y la imposición de verdades absurdas como medio de control. La culminación de la tortura ocurre en la habitación 101, donde Winston es confrontado con su peor miedo, las ratas, lo que finalmente lo lleva a traicionar a Julia, confesando que preferiría el dolor o se lo infligiría a ella en lugar de a él.
Esta traición es el momento decisivo en su reeducación y muestra cómo el partido destruye los vínculos humanos más profundos para imponer su control. Winston es liberado después de que su espíritu se rompe por completo y acepta el dominio absoluto del partido y el amor al gran hermano. El gran hermano de alguna forma es representado en este ojo que todo lo ve, porque pues había pantallas y cámaras con el tema y propaganda a través de un ojo que pues es el ojo que todo lo ve, ¿no? Al final de la novela, Winston ya no es el mismo y ha sido reducido a un ciudadano obediente y sumiso, incapaz de pensar de manera independiente. Acepta el poder del partido y lo que antes era resistencia y anhelo de libertad se convierte en una lealtad ciega y amorosa hacia el gran hermano. Este desenlace subraya el éxito del partido en destruir cualquier tipo de atisbo de libertad y o individualidad que tengan las personas, dejando a Winston como un símbolo de la victoria del totalitarismo sobre la voluntad humana. Entonces es bastante interesante cómo George Orwell antiguamente pues describía cómo de alguna forma podríamos ser controlados como sociedad con un tema de vigilancia y información que de alguna forma los políticos o las empresas pueden manipular para que nosotros creamos como en verdad. Entonces es un tema de futuro distópico, pero algo que pues, se puede asemejar bastante a la vida de hoy en día. Está este otro libro que se asemeja también al mundo de hoy, que es un mundo feliz. Este me lo leí después y son como críticas a una verdad que nadie pues sabe que está ahí o que no puede estar, porque realmente es un juego de creer o no creer. Entonces es interesante sobre ese libro eso. Uno de los aspectos más interesantes de 1984 es la manera en que Orwell desarrolla los mecanismos de control del partido, como la vigilancia constante, la manipulación del lenguaje con creación de la neolengua, porque hablan como un lenguaje especial ahí, y la reescritura de la historia. Estos elementos crean una atmósfera opresiva y alienante de la persona, ¿no? Que refleja el poder absoluto que puede deshumanizar y anular a los individuos. También es fascinante la profundidad de los personajes y la tragedia personal de Winston, que lucha con su identidad en un entorno que anula cualquier forma de individualismo. Me gustó, me encantó este libro a tal punto que yo me lo leí en 2 noches, en una noche, pero pues porque tenía que dormir y pasé al siguiente día, pero en un fin de semana literalmente me devoré este libro. Es una lectura que tengo que rehacer porque lo pasé muy rápido y porque me gustó. Entonces en algún momento de mi vida tengo que volver a leer 1984. El tema de sociedades distópicas y que funcione como una advertencia poderosa sobre los peligros del totalitarismo es interesante. La novela en sí logra mantener una tensión constante y una atmósfera sombría que te hace sentir que el control opresivo del partido está presente en cualquier momento y es real. Entonces, además de los dilemas morales y las reflexiones sobre la libertad y la verdad son increíblemente profundos y provocativos, George Orwell en el tema de escribir es bastante bueno porque lo transporta de alguna forma adentro del libro, de alguna forma que uno se puede identificar fácilmente lo que está viviendo los protagonistas. Y se mantiene relevante esta historia hoy en día por ese mismo hecho. Mi personaje favorito definitivamente tiene que ser Winston, precisamente por su lucha interna y su resistencia ante la opresión. A pesar de su aparente debilidad y vulnerabilidad, su deseo de pensar y sentir libremente lo convierte en un símbolo de lucha humana contra la tiranía. Aunque su destino es trágico, su carácter y valentía puede cuestionar el régimen, cuestionar el régimen son inesperados y bastante conmovedores. Puedo utilizar lo que debo aprender de este libro es que es la importancia de proteger el tema de la libertad de pensamiento y la verdad en una sociedad. El libro subraya cómo el control en el lenguaje y la información puede llevar a la manipulación masiva y a la anulación de la identidad individual.
La vigilancia y el poder sin límites son amenazas que siempre deben ser cuestionadas para preservar una sociedad libre y justa. Yo le doy una calificación bastante alta a este libro, casi que yo diría que un 95, es uno de mis libros favoritos en cuanto a lo que he leído hasta ahora. La narrativa es bastante envolvente, los temas son profundos y y el mensaje que trata de desarrollar George Orwell en esta novela es bastante potente. Lo convierte en una obra imprescindible en cualquier tema de biblioteca que tienen las personas, y es atemporal. No solo es un libro de entretenimiento, sino es una advertencia importante sobre los peligros de seguir ciegamente unos partidos políticos o lo que se llama el totalitarismo, lo que hace que sea una obra impactante y muy relevante el día de hoy. Entonces, pues me gustó bastante. Tal vez más adelante estaré haciendo, pues ya que estoy en futuros distópicos, una de Un Mundo Feliz de eh, Aldous Huxley. Bueno, este libro también me encantó. Entonces más adelante se van a ver más resúmenes sobre estos libros que son de futuros distópicos y bastante entretenidos. Muchas gracias.